Yo nací hace 46 años, yo nací sin llorar, no lloraba, no podía respirar, entonces mi mamá asustada, los doctores también, mucha confusión, empezaba como a investigar y siempre probablemente tenía el síndrome de Moebius. Es que su hija no va a poder hablar, no va a poder ver, su hija no va a poder caminar, entonces mi mamá decía, bueno, Dios es el que tiene la última palabra. La incidencia es de un caso por cada 10,000 nacimientos. Sí, en el mundo. Eso es lo principal, no podemos sonreír, no podemos mover las cejas, mover la nariz. O sea, no tienes expresión Nada, facial. No. La oraba cuando estaba pequeña, en la calle, en la gente me sonreía, y pues yo no podía sonreír. Ay, es enojada, ay, niña fea, no, cosas así. Pero yo no podía sonreír. La sonrisa yo pienso que es una cosa más importante. Yo me grababa y escuchaba mi voz, y ahí me di cuenta que mi voz no se escuchaba tan bien. Y empezamos a ver niños, pero con síndrome de Moebius. Entonces yo decía, ¿dónde estaban? O sea, ¿dónde estaban todos ellos? ¿No? Yo dije, yo quiero hacer algo para ayudar a que la gente conozca más esto, porque la historia de todos es la misma. Una chica se me acercó y me dijo, yo hace tiempo pensaba que ella me quería estar aquí, en este mundo, pero que acabo de escuchar y me diste la respuesta que yo me quiero quedar. Fue algo que, yo estoy aquí por algo, no es por mí, es para ayudar a la gente. Casa Dr. Fu presenta. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es La Curiosidad Conecta. Soy Maru Lozano Llamas. Mi invitada de hoy es periodista, editora, activista. Es de Monterrey, pero radica en Saltillo desde hace muchos años. Ella nació con el síndrome de Moebius y viene a platicarnos sobre esta enfermedad. Está nombrada como una de las enfermedades más raras del mundo. De hecho, la única vez que yo he escuchado de este síndrome de Moebius es a través de mi invitada Daniela Giacomán. Daniela, bienvenida. Muchas gracias, Maru. Muy emocionada conocerte y pues muy agradecida por invitarme al espacio y para poder compartir un poco sobre esto. Oye, periodista, licenciada en Ciencias de la Información, Sí. periodista, editora, escritora, ha hecho muchas cosas. Premio, déjame aquí lo anoté, premio estatal de periodismo en Coahuila del 2003 y 2009 en Crónica Cultural. Pero todo eso que has logrado, que ha sido, bueno, una historia muy poderosa la que tú nos tienes hoy, ha sido marcado también por muchos episodios no muy gratos ni muy positivos. ¿Cómo es nacer con este síndrome de Moebius? ¿Cuándo te diste cuenta que eras diferente? Bueno, yo nací hace 46 años aquí en Monterrey. Fue una sorpresa para mi mamá porque ella no lo esperaba, no le habían dicho. Todo pasó cuando yo nací. Entonces, pues, yo nací sin llorar, no lloraba, no podía respirar. Entonces mi mamá asustada, los doctores también, mucha confusión, no sabía qué tenía. Y fue después empezaron como a investigar y siempre probablemente tenía el síndrome de Moebius. En aquel momento pues no había información como ahora. Lo único que había era así como una página de una enciclopedia y ya, ¿no? Entonces no había la manera de saber qué se podía esperar, ¿no? Entonces fue cuando ya mi mamá empezó a buscar pues, respuestas, ¿no? Tiene mi hija, cómo la puedo ayudar. Y después empezó a buscar doctores, observar que tenía síndrome de Moebius. Y luego ya en Estados Unidos, en San Antonio, le observaron que tenía eso. Entonces pues fue, ha sido un camino largo, mi mamá y mío, porque ella no sabía cómo ayudarme y sin embargo aprendió. Entonces fuimos creciendo las dos, ¿no? Ella como mamá, tratando de no hacer caso al diagnóstico de que su hija no va a poder hablar, su hija no va a poder ver, su hija no va a poder caminar. Entonces mi mamá decía, bueno, Dios es el que tiene la última palabra. Mi mamá siempre ha sido una mujer de fe, entonces ella se mantuvo, no soltó la mano de Dios
y empezó el camino, ¿no? Oye, y no había una, alguien que dijera, mira, vas a hacer esto. Entonces mi mamá fue buscando, ¿no? Vamos con el neurólogo, con el pediatra, con el oftalmólogo, y pues ha sido bastante complicado. O sea, sí, de otra manera, mi mamá me daba leche con otero, porque yo tenía la lengua así pegada para lavar. Entonces fue algo muy difícil. Mi mamá se queda sola. En ese momento fue mamá soltera, con todo el mundo encima, con problemas económicos, con unos papás que no entendían la situación y decidieron manejarse la tendencia al margen. Hija cantó, bueno, cantó mucho en partida de eso, pero ella dejó adelante, ¿no? ¿Tenías hermanos? Tengo dos hermanas, ¿Más grandes o una más más grande y una más chica. Entonces la de medio. Yo soy la de medio. La sándwich. La- La hermana sándwich. Tu mami no ha haber sido nada fácil, por supuesto, para ella, para poderse sacar adelante a una pequeña con situaciones de salud y con esta enfermedad tan rara, porque la incidencia es de un caso por cada 10,000 nacimientos Sí, en el mundo, en el mundo. en el mundo. ¿Qué pasó con tu mami cuando ya sabe que es Moebius, que te tiene que dar de comer con un gotero, que te tiene que llevar con muchos otros especialistas? Porque no hay como un especialista como tal en Ajá. este síndrome, Sí, ¿verdad? hay varios. Entonces, empezó a llevar a los doctores. Todos los doctores, de hecho, es algo que nos molesta todavía, no tienen esa empatía, son demasiado, no tienen tacto. Entonces, demasiado eso ya no va a haber como niña nueva, ¿no? Pero mi mamá nunca se bajó, como buena norteña Claro. es. Y empezó a buscar a mi terapia. Y ella me llevaba a terapia por eso, para poder caminar, para poder gatear, porque no gateaba. Entonces ella veía y ella le dije, si ella me gustaba, no me gustaba, porque sentía que le faltaba más amor a las terapeutas. O sea, sabe todo lo técnico, pero le falta esa conexión con el paciente. Entonces mi mamá aprendió y dijo, no, en la casa. Entonces en el baño adaptó toda una sala de terapia, en el baño, en el cuarto. Entonces así fuimos aprendiendo. ¿Ella te daba las terapias? Sí, ella Ah. aprendió. Aprendió. Eso cuenta una anécdota que me da mucha risa y digo, bueno, ahora tiene todo sentido. Porque me decía, te ponía unos chocolates en el piso para que tú los agarraras. Y si no bateabas, pues no había chocolate. Entonces empecé así, y algo así, y luego ya animé, y luego hice una vez que me subía en la madera, andaba por toda la casa, ¿no? Entonces sí, fue un proceso lento, pero de mucha satisfacción. El síndrome de Moebius es una condición neurológica que afecta los nervios craneales, ¿verdad? Sí. ¿Se caracteriza por qué? Bueno, el síndrome de Moebius es un síndrome, es diferente a la enfermedad, es un conjunto de varios factores. La principal característica es la parálisis facial. Puede ser en los dos lados, bilateral o unilateral, perdón, de un solo lado. Ajá. Esa es la principal característica, que no podemos sonreír, no podemos tener expresión, no podemos mover las cejas, mover la nariz. O sea, no tienes expresión Nada, facial. no. Por eso dicen que no. Es la sonrisa. La sonrisa. Entonces, es lo más conocido, ¿no? Entonces, el síndrome de Moebius se desarrolla porque dos nervios craneales, todos tenemos varios nervios craneales, cada nervio tiene una función. Entonces, en este caso, el sector intestino no se desarrolla por completo. Entonces, no podemos gesticular, sonreír, no podemos mover los ojos, o sea, tenerlos fijos. Yo ahora, pues ya, la verdad, pero personas que tienen el paralismo en los ojos, o sea, se mueven, o sea, no podemos enfocar bien la mirada, ¿no? Y esas serían como las características principales, pero también hay otros casos que también le falta una mano,
o desarrollo también un poquito en alguna situación neurológica. Al principio, cuando yo empecé a investigar todo eso, yo pensaba que no había impacto en el cerebro, pero sí lo hay. Sí conozco ya casos ahora de personas que tienen un poquito de retraso cognitivo, pero es muy mínimo. Y también en casos de extremos, pues no pueden caminar o necesitan de alguien para poder, o sea, dependen de alguien, ¿no? Sí, no pueden ser independientes. Sí, exacto. También la dificultad para el habla, Sí. porque, bueno, yo te entiendo muy bien porque me imagino que también has tenido durante muchos años algún tipo de, pues, de práctica o de rehabilitación para el lenguaje, pero hay personas con síndrome de Moebius que se les dificulta más hablar. Así, de hecho, todos los casos no son iguales, hay como de menos a más. Entonces, en mi caso, son las personas que tienen más afectaciones del lenguaje o la lengua. En mi caso, aparte de Moebius, la lengua la tengo muy pequeña. Entonces, y ella estaba pegada. Entonces, eso impactó en el lenguaje. Pero tengo personas que sí no de Moebius que no tienen problemas con el lenguaje. O sea, es como una moneda al aire. Hay personas que no tienen problemas del lenguaje, pero sí tienen dificultad para la vista. Entonces, es como que va variando, ¿no? Pero sí hay una pequeña cosa común en la mayoría de lenguajes, esa afectación del lenguaje. ¿Te fuiste a Saltillo hace cuánto? En el 2014, hace 11 años. Entonces, ¿toda tu infancia fue aquí en Monterrey? No, yo nací en Monterrey. Ajá. Y a los 7 años nací a Durango. O si yo trabajo en Durango. Ajá. Entonces yo entré a primero en el Durango. Estuve los 6 años ahí en primaria. Y luego ya nos fuimos a Torreón. Y de Torreón he estado toda mi vida hasta ahora. Que te fuiste Ajá, a sí. Saltillo por cuestiones laborales. Sí. Pero entonces tu desarrollo, tu crecimiento, tu infancia fue en Durango y en Torreón. ¿Qué fue lo más difícil? Entiendo para tu mami que fue muy difícil, para tu familia, para tus papás. Pero para ti, ¿qué fue lo más difícil de ir creciendo y ir a la escuela y que no eras como los demás? Sí, a mí me preocupaba mucho. Oye, yo trataba de no decirle a mi mamá que no se preocupara porque pensaba que tenía muchos problemas como para poder yo decirle, pero sí, al principio era difícil cambiar de escuela, ¿no? Cuando llegamos a Durango, bueno, no me acuerdo mucho de eso, pero cuando llegué a Torreón, en la adolescencia, en primaria, con todos los problemas y rebelde y ya empezaba el tratamiento médico, pues sí fue difícil porque no conocía a nadie. En el colegio de monjas, pero no era mi colegio de la primaria, o sea, no estaban mis amigas, era otra congregación, o sea, era otra vez empezar de cero, no me entendía, tenía que hablar varias veces. Algunas maestras me decían, no, pues pásale tú en la primera fila, pero lo decía de una manera tan falta de empatía que yo me sentía avergonzada. Ahorita ya no, o sea, ahorita ya sé que hay escuelas y colegios incluyentes, ellos hacen eso, ¿no? Pero en un pues no había como esa empatía, ¿no? Entonces a mí me dijeron, Daniela, te vas a poner adelante. Era como el niño brillante, ¿no? Y estaba como enojada o sea, porque a mí, porque tengo que hacer yo el doble esfuerzo, los maestros nuevos. Entonces sí fue difícil, mis amigas pues no eran las de Monterrey. Entonces sí fue como otra vez empezar de cero, sí lloraba mucho. Me acuerdo que cuando empezaba a dar año escolar, me dolía el estómago, así que, ay, no. Y me di cuenta, más o menos en el primero de primaria, yo me gustaba jugar con una amiga, éramos locutoras. Entonces nos grabábamos en una casetera de esas grandotas. Sí, de las de antes, así Sí, grandotas. entonces yo me grababa y escuchaba mi voz y ahí me di cuenta que yo, en mi voz no era no se escuchaba tan bien, pero se me hacía raro porque yo en mi cerebro, o sea, en mi interior, me escucho bien, pero cuando escucho la grabación no es la misma voz, ¿no? Entonces yo decía,
hablando. Entonces mi mamá me decía, no, es que a lo mejor no se escucha bien, o no te preocupes por eso, ¿no? Ella trataba como que yo no me preocupaba, pero era obvio, ¿no? Y yo decía, si así se escucha así se escucha la gente. Entonces ya no voy a pasar a la clase, ya no quiero pasar al frente. Entonces empezó con esa lucha, pero tengo que hacerlo. Entonces me acuerdo que dije, bueno, como yo no puedo dejar de dar clase, o sea, actividad y así, yo pensaba, o que me entienda la maestra, con eso tengo, ¿no? Y así, y eso me mentalizaba, hablaba rápido, la maestra me decía, no, sí, está bien, y ya me sentaba, ya no me importaba si me entendían o no. ¿Cuántos años tenías cuando te grabaste en ese cassette? Estaba en Urano, tenía como unos 6, 7 años, 8. Y ahí te diste cuenta que tú pensabas que hablabas como los demás, Sí. pero ahí te diste cuenta que no era Sí. así. Y tus amigas, tus compañeras, tu familia, pues te decía, no importa, no te preocupes, pero para ti sí era un tema. Para ti sí era un tema. Sí. Y bueno, seguiste tu escuela, tus amistades. Uh-huh. ¿Sentiste en algún momento, sobre todo de niña, de adolescente, que a veces los adolescentes, como dices tú, ya la rebeldía, la hormona, y ya de por sí es difícil? Sí. ¿Sentiste algún tipo de, por un lado, apoyo y el otro lado, rechazo de tus compañeras, compañeros? Fíjate, yo creo que ya he dicho en otras ocasiones, sí sentía rechazo, el principal rechazo era el mío, que no me gustaba. Me acuerdo que en esa época, en secundaria, empecé tratamiento, uno de los más grandes que he tenido en mi vida, es la cirugía ortognática. Cuando yo nací, tenía la mandíbula superior muy adelantada. Entonces, estuve en 18, 19 años a iniciar esa cirugía y poder empatar las mandíbulas. Uh-huh. O sea, han sido varias cirugías, pero esa fue la más fuerte porque me cambió. Entonces, pero en eso, pues yo tenía los dientes de fuera, se veía. Entonces, y luego tenía brackets, y luego así acné, y luego mi mamá me cortó el cabello, y entonces me sentía la peor, o sea, la más fea. Y yo sé que no tenía por qué, pero así se siente uno a esa edad, ¿no? Uh-huh. Porque ya veía las chicas populares y ay, fulanita y la que tiene novio, ¿no? Entonces sí que había esa molestia. Sin embargo, tuve unas cuantas amigas con las que me juntaba, pero sí, yo creo que el rechazo era más hacia mí. Tenía el apoyo de mis hermanos y mis papás, pero sí, la escuela sí fue, esos 3 años fueron muy difíciles, la verdad. Sí. O sea, ¿Cómo lograste la aceptación? yo creo que fue como mi mamá me decía que no importaba eso, que era inteligente, en las cualidades, en la bonita, en la princesa. Yo decía, estoy sintiendo esa parte, en la casa me siento segura, pero en la escuela, o sea, no está mi mamá ahí, ¿no? Entonces sí fue como, a ver, ahora sí es mi modo, ¿no? Ya que se acaba en la escuela, ¿no? Eso cuando teníamos clase de educación física y que a mí no me gustaba, y siempre he sido muy torpe para jugar básquet, para esas cosas. Entonces yo sufría mucho. Yo decía que no quería participar, no, tienes que participar, ¿no? Entonces me sentía muy inútil. En el último año de secundaria, nos dijeron, bueno, puedes tener 2 opciones, básquetbol o mecanografía. No, dice, yo no voy a allá, yo voy a ser periodista y necesito aprender a escribir la máquina. Y eso fue en mi salvación. O sea, el último año de secundaria fue lo mejor, porque pude hacer algo que a mí me gustaba y olvidarme. ¿Tú sabías que ibas a ser periodista desde chiquita? En secundaria. ¿Por qué? ¿Cómo fue? Estaba en secundaria, en esa época, mi papá le gustaba el fútbol, entonces él iba a ver a Santos Laguna. Uh-huh. Entonces él decía, ¿y quiere ir? Pues nadie. Entonces, bueno, yo voy. Entonces empecé a acompañarlo. Y luego estábamos en la cancha y pues veíamos a los reporteros en la cancha, ¿no? Y enrollemos y todo. Entonces, porque yo estaba así como, ay, me gustan los jugadores y yo los quiero entrevistar, ¿no? Entonces le dije a papá, quiero ser reportera. Estás loco, no me quieres ir a ver a los jugadores y que no, y ya te conozco. Y yo no, o sea, yo quiero ser reportera, yo voy a estar ahí. Y sí, claro,
Oria, hice el examen ocasional y todo, y dije, sí, yo voy a comunicación. Y entonces fuiste primero a la prepa, Sí, ¿no? Desde secundaria. sí. ¿Y cómo fue tu época de la prepa? Fue a ver vacaciones, porque en la escuela niña, o sea, ejemplo, unas niñas, ya había chao, no, a mí me gustaban todos, o sea, yo estaba enamorada de todos. Y tenían mis amigas, pero mis amigas eran las chicas malas, ¿no? Las que no tenían miedo de nada, que se salían de la escuela y así. Entonces, bueno, yo no era como ellas, pero sí me daban esa seguridad, ¿no? En la ocasión iba a su casa y me maquillaban, no me peinaban, entonces me hacía sentir aceptada. Claro. Sí, en la escuela no fui buena alumna, o sea, sí, reprobé varios exámenes, sí, no decía. Pero por andar de maldosa con las amigas, no porque eras buena alumna, pero no te dedicabas. Sí, no sé, era floja también, Sí, claro. me gustaba usar la música, de películas. Era floja, porque urba, no era urba. No. Y por eso, o sea, pude terminar la prepa, así la terminé, yo pensé que no, en la graduación ya tenía todo, y me faltaba un examen, y luego dijeron, bueno, si no pasas, ¿qué vas a hacer? Pero sí pasé. Entonces terminé la preparatoria con todo. Y entonces ya te fuiste a estudiar Bueno, Ciencias de la Información en la Universidad La Salle. sí. Y buen estudiante ahí sí. Y bueno, el colegio, Sí. el colegio, fíjate que cuando yo le dije a mi mamá la comunicación, pues mi mamá se lo porque ella tenía miedo, pues de que televisión, de radio, no vayan a decir algo. O sea, mi mamá tratando de, no impedirle, pero sí de como de va a pasar algo, de protegerme, ¿no? Y yo no, le dije, mamá, yo no voy a salir de la tele. Le dije, yo nunca voy a estar en radio. Voy a estar atrás, voy a hacer la clase de los guiones. O sea, yo voy a ser periodista. Lo tenía como muy claro. Y mamá, porque no tenía miedo conmigo, sino de la gente, de cómo me iban a recibir, ¿no? Y cuando le dije eso, dijo, ok. O sea, claro, ¿no? Y ¿Recuerdas algún momento de conciencia en tu juventud de decir, a ver, este síndrome de Moebius a mí no me va a detener? ¿Fue así? ¿O en el trayecto de tu vida le tambaleaste en tu seguridad? hay una cosa muy importante. Yo tenía los signos de Moebius, pero no se hablaba de eso. Porque mi mamá, o sea, se habló en secundaria, cuando vimos un reportaje de una niña de Estados Unidos, que tenía el mismo síndrome, y ella le habían hecho esa cirugía, que yo le dije ahora. Pero, o sea, no se pudo ya, pero no se tocaba ese tema. O sea, no porque no hicieron, porque mi mamá, las hijas son iguales, todas son importantes, todas son unas, aquí en la selva, todas, o sea, por así decirlo, ¿no? Y yo, no, pero no lo andaba diciendo. O sea, para mí, yo soy diferente, necesito hablar despacio, necesito algunas cosas especiales, pero no andaba con eso. O sea, yo lo veía ya muy normal. O sea, yo veía, sí, en la secundaria, la preparatoria, la carrera, o sea, nunca me detuvo eso. Aunque sí sabía que tenía algunas dificultades para expresar, pero nunca pensé decirlo de nuevo. Lo ya empecé a hablar y a visibilizar a raíz de la última cirugía. Entonces, para mí es importante que la gente me conociera por Daniela, no por Daniela la que tiene esto, ¿no? Entonces, de eso así fue, y así fue también mi trabajo. O sea, nunca me puedo pensar, tengo eso, ¿no? Como que, órale, vamos adelante y si tienes algún problema, pues hay que buscar la manera, ¿no? Todos tenemos en nuestra familia a alguien a quien queremos o admiramos por lo mucho que nos han dado. Papá, mamá, una abuela, el abuelo, un primo, un tío, bueno, hasta un compadre o una comadre. Y muchas de las veces pensamos que no nos alcanzaría la vida misma para devolverles un poco de lo mucho que nos han dado. Hoy yo te ayudo a que esto cambie.
Mi equipo de producción y yo ponemos a tu disposición las cámaras y micrófonos de este estudio para poder hacer esta entrevista donde la persona que tú tanto quieres plasme su vida tal y como lo hacemos en mi programa. Regala y regálate la oportunidad de archivar en video la historia de esa persona tan importante para ti y los tuyos. Manda un WhatsApp a este número que aparece en pantalla para ponernos en contacto contigo y brindarte más información. Te garantizo que más que una entrevista es un legado para el alma. Sí, el trato de tu familia, de tus papás, Sí. de tu mamá. Sí. Dijo, aquí las tres son iguales y me las veo las tres igual. Y no, el que no haya hecho una diferencia, Sí. eso marcó definitivamente, ¿no? Totalmente. Eso y también en los trabajos, a mí nunca me dijeron, hoy sí te ayuda, ¿no? O sea, ahora le ayudas a tus pasos. Y siempre fue como esa exigencia de saber que yo podía hacer todo, entonces no hubo ninguna diferencia. O sea, no ha habido un obstáculo No. en tu vida laboral ni estudiantil, de alguna manera. No, eso en la carrera teníamos un taller de radio y yo, híjole, yo sabía que a lo mejor me iba a poder ahí, tenía que grabar el comercial y tenía que hablar y ni modo, ¿no? Entonces estábamos en trabajo con equipos y mis compañeros eran muy empáticos. Ellos decían, bueno, tú hablas un minuto y ya, ¿no? Porque había esa confianza con ellos, ¿no? Oye, y bueno, de alguna manera u otra has trabajado en medios muy diversos, siempre escribiendo, pero de temas y de otros. Pero llega de repente este reconocimiento, el poder ser el premio estatal de periodismo en Coahuila en Crónica. Sí. ¿Esto qué ha significado para ti? Para mí fue muy emocionante porque yo tenía apenas meses de trabajar. O sea, yo salí de la carrera en 2002 en junio y luego en septiembre me hablaron para decir que yo tenía que trabajar pero no me iban a pagar, o sea, como práctica. Porque ahí, así era antes, tenía que ganar ese puesto. Entonces yo, aunque saliera mi nombre, con eso me daba, ¿no? En diciembre me contratan y luego el año entra, empiezo a hacer trabajos, empiezo a trabajar en cultura y redacción, pero más en cultura. Entonces hice una crónica y la gané y pues gané. Entonces fue como que apenas tenía meses a contratar. La verdad fue muy sorpresivo, yo no me lo esperaba y pues fuimos a Saltillo a recoger el premio y hubo quienes me dijeron que a lo mejor era muy pronto. A lo mejor yo no me lo merecía. Y yo decía, me dicen eso, o sea, si estoy empezando y me desilusionan, ¿no? Pues él me lo dijo, porque también gracias a eso me ayudó a decir, bueno, voy a ir por más, voy a mejorar, voy a estudiar, voy a aprender mejor. Porque uno sale de la escuela pensando en no saber todo. Y llegas a la redacción y no sabes nada. te llamabas, ¿no? Sí. Y otra vez y ya, o sea, y estoy hablando de hace 23 años, los jefes eran jefes o sea, lo digo que no ahora, pero eran las jefes, o sea, antes, ¿no? O sea, si era lleno es esto y ay, de verdad y todo. No, ahora las generaciones, con todo respeto, ¿verdad? Pero son de cristal. Un jefe de los que tú tuviste, de los que yo he tenido a los chavos de ahora, no, bueno, ¿qué te digo? ¿Verdad? El chavo se va al día siguiente porque me habló muy feo, o la chava. No, me habló muy feo el jefe, bueno, pues no estoy diciendo que esté bien, estoy diciendo que así era antes, así era antes. Bueno, empiezas este recorrido trabajando en diferentes medios, ¿cómo se llama? ¿El Guardián? En Saltillo. En Saltillo. Sí. Pues tú has estado en varios, incluso corresponsal o para algunos artículos en Milenio Torreón, en Imagen de Zacatecas, en varios medios. Pero te convertiste en el 2013 ya en una activista del síndrome de Moebius. O sea, es decir, todo este tiempo estuviste trabajando como si tú no tuvieras Moebius, haciendo tu trabajo de periodismo en los diferentes medios en los que has estado. ¿Qué fue lo que dijiste de repente? A ver, voy a ser activista, voy a visibilizar, voy a alzar la voz por este síndrome que yo tengo y que mucha gente no conoce.
En el 2011, cuando yo estuve muy curiosa, o hay información que yo vengo a ellos, aunque estaba en la escuela, empezaba en internet, entonces había unos grupos de Hotmail, y yo ponía Noel, ¿no? Y salían aquí radios. Conocí a una mamá que tenía una niña de 2 años en esa época, y me dijo, yo soy de aquí de México. Después ella a 2 años yo me fui a Zacatecas, trabajé 1 año en Zacatecas, y entonces ella me llamó y me dijo, oye, a conocer a una chica que se llama Rosana, es Tamaulipas, tiene más o menos tu edad, y ella ya se hizo una cirugía, ya puede sonreír. Entonces cuando dijo eso dije, wow, no, o sea, es la primera vez que yo sabía que había alguien más en México. Entonces, ella me habló, hablamos, nos conocimos aquí en Monterrey, yo estaba en Torreón y yo estaba en Reyno, en Tamaulipas. Y para mí fue una sorpresa porque cuando nos vimos en persona, yo no dejaba de verla y ella tampoco a mí, pero me di cuenta. Porque yo decía, no puede ser, o sea, en 32, en 33 años nunca había conocido a nadie. Y ese, o sea, hoy lo acepto, era un momento de enojo, en muchas ocasiones, porque no hay nadie. O sea, yo volteaba y decía, bueno, Durango, nadie, Torreón, nadie. O sea, por ciudad que pasaba, ciudad que no veía a nadie. ¿La único caso o los casos que habías tú conocido eran en Estados Unidos? Sí, en una revista. Ajá. Pero en México no, y menos en persona. Entonces, se me cayeron los calzones y ella no, y yo tenía, entonces ella me presentó al doctor Alexander Cárdenas y él, el doctor en México, tiene al mayor número de pacientes con síndrome de Welch, está en México. Entonces hay que ir, entonces ya fui, pero yo, pues, como periodista, tenía que sacar las preguntas y preguntar, y sí es cierto, pero yo la verdad, o sea, yo demasiado, muchas preguntas. O sea, me hago la cirugía y, Aquí tiene. en México, conocí al doctor y me dijo, pues sí, es candidata o eres adulta, o sea, eres adulta, pero la recuperación va a ser lenta, vas a necesitar 1 año. O sea, la cirugía es en 2 partes. La cirugía consiste en, cuando no tienes desarrollo de los nervios, un pedacito del medio de la pierna, de cada pierna, se hace como un trasplante del músculo de la pierna a la cara. Entonces, y las cicatrices en mis piernas. ¿Te operaron O sea, primero un lado y luego el otro? Sí, el lado derecho y luego el lado izquierdo, porque como era muy lento, era muy aparatoso, no podían ser imagina, yo era así. Entonces, en los mismos lados vas a estar así, lo vas a poder comer todo. Entonces, cuando me hice la cirugía en junio de 2013, para esto yo decidí necesitaba 1 año. Entonces hablé con mi jefa se quedó así, y yo también, y mi jefa me dijo, aquí tienes un lugar cuando regreses. O sea, eso me agradecía porque otras personas tenemos ese privilegio, ¿no? En los días no, o sea, en los buenos lugares del lugar. Sí, así, me voy 1 año y pues Dios te bendiga, ¿verdad? Claro, ¿no? Y ella me dijo, y yo voy a estar esperando, ¿no? Y yo, bueno. ¿Y en dónde fue esto? ¿En qué En periódico? Milenio Torreón. En Milenio. Ahí estuve, y o sea, ahí me formé. Esa es mi escuela, estuve 11 años en 2 temporadas. Entonces ahí fue donde empecé los pininos hasta 2012, 2013. Entonces te fuiste a operar a Ciudad de México. Y entonces en México, ¿Quién fue contigo, tu mami? la mamá me acompañó y luego ya el primer grado y luego la edad y todo. Y luego en enero empecé en la izquierdo. Entonces en ese momento en el hospital, donde estaba el doctor, pues había más pacientes. Y el doctor, mi mamá y yo, mi mamá también se conmovió, pero no me lo dijo, entonces tampoco conocía a nadie. Empezamos a ver niños, pero con síndrome de Noel. Entonces yo decía, ¿dónde estaban? O sea, ¿dónde estaban todos ellos? No, porque no eran uno, eran varios. Eran niños, adolescentes, adultos. Y yo estaba muy consternada, muy emocionada, con muchos sentimientos aquí, ¿no? Entonces yo dije, yo quiero hacer algo, quiero ayudar a que la gente conozca más esto, porque la historia de todos es la misma.
O sea, que cuando nació el hijo, él no tenía diagnóstico, él no dio información, o sea, así es la misma constante en todo. Entonces, si yo voy a hacer videos difundir, no tenía claro el activismo, eso como te digo, respecto, quiero difundir, quiero que la gente conozca lo que es, ¿no? Entonces, como si la gente empezó a hablar con las mamás tenían niños de 2 años, me preguntaban, no, ¿y cómo le hiciste? Entonces, sentí que era como una responsabilidad, ¿no? Y si yo no puedo irme así, no puedo regresar a Torreón como si nada. Entonces, de eso no regresé a Torreón, ya estaba el tiempo, entonces, ya mi jefa me dijo, no, si vas a regresar, pero yo como que sentía como que no. Entonces empezamos a trabajar en otro lado. Yo quería trabajar en México, pero no hubo trabajo. Entonces un amigo me invitó a Saltillo, a Vanguardia, y entonces fue por eso vine a dar a Saltillo. Porque sentía que necesitaba hacer más cosas y ya no quería regresar al mismo lugar, ¿no? Y no voy a decirle a mi jefa, pues que muchas gracias, y que pues que ya me iba, ¿no? Y sí, he tenido las puertas abiertas ahí. Te fuiste a Saltillo ya siendo otra persona. Sí. Después de haber, no solamente tu operación, ¿en qué te ayudó la operación? Bueno, era sonreír, mira, esto, era los lados, y yo creo que ha sido lo único, un poquito de la adicción, no mucho, pero sí, sí me ayudó a hablar mejor, y yo creo que sin la sonrisa, yo decía, la oraba cuando estaba pequeña, en la calle, en la gente me sonreía, y pues yo no podía sonreír, entonces, ay, enojada, ay, niña fea, no, cosas así, yo no podía sonreír, entonces, para mí también era importante eso, que yo no estaba enojada. Ya después, bueno, ¿verdad? Pero sí, la sonrisa yo pienso que es una cosa más importante, es como tener empatía, ¿no? Y todo este tiempo, los 33 años, pues me sonreían y pues yo no podía sonreír. Claro. Sin embargo, mi mamá decía, bueno, tú no puedes sonreír, pero yo sé. O Cuando sí, sonríes. Sí, y me miraba. ¿Y cómo sí? Ya puedes sonreír, Claro. te estamos viendo. Sí. Y por eso escribiste, ahorita vamos a hablar de este libro, El milagro y la sonrisa. Este libro escrito por Daniela Giacomán Vargas, que además tiene unas ilustraciones preciosas, preciosas. Esta ilustración ahorita, aquí lo estamos viendo. Aquí te estamos viendo. Oye, Daniela, a ver, regresas y te diste cuenta, creo yo, que qué padre hubiera sido que tú desde niña hubieras conocido a otros niños o niñas con este mismo síndrome. Que tú hasta muchos años después te diste cuenta que había más gente así. Sí. Te sentiste como ya alguien con quien compartir o identificarte. Sí. Ahí fue donde dijiste, voy a ser activista, que no lo dijiste así porque el activismo no era como la palabra. No, sí. Y empezaste a juntarlos. ¿Qué empezaste a Bueno, hacer? yo también nació la Fundación Modelos México. Decidían entonces mi doctor y Rosana, la chica que conocí también, ellos empecé a colaborar con ellos. Y dije, bueno, yo soy comunicadora, pues yo hago notas, yo sé hacer periodismo, no sé hacer algo más. Entonces empecé a hacer notas, reportajes, entrevistas, y así fue mi labor. Y luego ya en el Facebook nos empezamos a conocer y se fue haciendo una comunidad. Entonces, la tiene en queda. Entonces yo colaboré con la fundación como unos meses, pero luego ya cuando vi que ya me iba a ir a Saltillo, dije, bueno, yo lo voy a hacer sola, ahora sí voy a ser activista, y con las redes sociales, ya tenía una red de amigas en un grupo de mamás. Todos tienen hijos menos yo, pero sus hijas han ido creciendo. En aquel momento tenían 2 años, 3 años, ahora tienen 16, 17 y todas les ha ido muy bien. Entonces, en ver crecer esas personas a mí me han motivado mucho y me ha dado muchas satisfacciones. Empezamos a hacer campañas en redes sociales. El Milenio Torreón me han apoyado mucho, empezaron a publicar mis notas. Ellos también conocieron conmigo el síndrome, porque ellos no sabían de eso, o sea, yo jamás andaba diciendo, no es hija, nunca.
en ningún trabajo, en ninguna escuela. Entonces, cuando yo hablo de esta historia, la sorpresa, ¿no? Nunca me dijiste eso, no tenía por qué. O sea, yo tenía que, yo conocía como Daniela, no tenía por qué andar diciendo, ay, no, o sea, no, hasta después. Entonces ya empecé a conocer más personas, las mamás, tienen dudas, oye, ¿cómo le hizo a tu mamá para esto? O ¿qué pasó? O ¿cómo le puedo hacer? Entonces empecé como a tener interacción. Y luego ya, años después, fundamos una amiga y yo, el grupo Coleccionando Sonrisas, tenemos como 200 personas que son pacientes y familiares. A la par de esto, obviamente, las personas también han hecho su labor. No soy la única, pero sí las he estado constante. Entonces ahora, a 13 años, a 12 años de distancia, ya hay más información, ya tenemos más campañas y hemos estado trabajando año con año con eso. Coleccionando Sonrisas en Facebook. Uh-huh. ¿Qué es lo más satisfactorio que has vivido con esta comunidad de Coleccionando Sonrisas? A la manera personal y la manera también como grupal, pues en las mamás ya no tienen como, bueno, tienen esa duda, ese temor, pero van conociendo y nos van dando ese voto de confianza, como nos van confiando sus cosas, sus dudas. Hemos dado muchas entrevistas. Hemos ido a muchos lugares y voy a compartir con un personaje que yo no lo puedo hacer todavía, pero mi mamá sí, pero yo no. Yo tengo ya 12 años, pero además de ser trabajo, entonces muchas veces ha sido muy difícil juntar el trabajo con mi casa, con mi vida personal. Y yo digo, bueno, ya terminé, ya tengo mucho tiempo haciendo esto, ya no voy a dejar. Y le digo a Dios, ¿sabes qué? Dios, muchas gracias por todo, pero ya necesito hacer más cosas, ¿no? Y cuando yo digo eso, al día siguiente, algo sucede. Dios me dice, no. O sea, tú sigues aquí a que yo diga, ¿no? Y así han sido esas acciones que yo no, la verdad es que no es que yo me cante, pero es muy difícil. Tú sabes, el periodismo no tiene hora, no tiene descanso. Entonces, ahora sí tengo vacaciones, pero antes era muy pesado, ¿no? Entonces, cuando he decidido que ya no voy a dejar, que ya hay nuevas generaciones, ya vienen chicos haciendo haciendo videos y todo, siempre me dicen ellos que no. Entonces me llega un mensaje o me llega, oye, estoy buscando sobre esto y me conté. Entonces ahí está, no, yo no puedo dejarlo. Es una señal que te mandan de algo, Sí. Un mensaje, algo que Sí. tienes que seguir haciéndolo. Sí, en una presentación que tuve en alguna ciudad, fuimos a una preparatoria y esa vez la preparatoria como que no hubo buena comunicación y no sabía que yo iba a ir, no sabía lo que yo iba a hablar. Entonces empecé a hablar, pero así, ahora sí que sin nada. Y hablé de los nuevos, de los jóvenes y de los valores, así como he dicho varios cosas. Y al terminar, teníamos 4 libros a la vez, a nada más me quedaban 4. Y una chica se me acercó y me dijo, yo hace tiempo pensaba que ella no quería estar aquí, en este mundo, pero que acabo de escuchar y me diste la respuesta que yo sí me quiero quedar. Entonces yo así lloré, ella me lloró y ya nos abrazamos y fue como que, o sea, yo estoy aquí por algo, no es por mí, es para ayudar a la gente. Y es que sabes que yo me he dado cuenta con la gente que ha venido a compartir cosas y con lo que hemos hecho a través también de este programa, que no sabes a veces si un acto tuyo, una palabra tuya, un mensaje tuyo puede impactar y de qué manera a alguien. Entonces, ni por aquí te pasaba seguramente, Dani, que esa charla tuya iba a impactar a alguien de tal manera. Qué padre que puedas o que hayas decidido continuar y que de ahí arriba te digan, no, señorita, usted aquí sigue. Tuve una mamá con un chico de síndrome de Down, terminé de sacar el libro, tuve la feria del libro de Saltillo, de Coahuila, en Saltillo, y me dijo la señora, todo este tiempo yo he sobreprotegido a mi hijo,
pero ahora sé que el amor no pasa nada si yo le exijo, yo lo voy a seguir amando igual o más, pero si él deja de tenerme en una burbuja. Entonces, a mí eso es lo que yo quiero decir, ¿no? No es bueno tener a la gente en burbuja, no me gustan esos episodios de, ay, pobrecita, la lástima, ¿no? Claro. Me enojan mucho, ay, pobrecita, no somos pobrecitos. Y que quizás tu mami ha sido muy inteligente en ese sentido, tus papás y tus hermanos, porque creo que en muchas ocasiones los familiares con algún síndrome, alguna situación especial, no estoy diciendo exactamente de qué, Ujú. sí tratas de que no me le haga nada, que no sufra, yo le ayudo, Yo le yo ayudo. estoy ahí siempre. Ujú. Y tú eres una mujer independiente que bueno, gracias también al apoyo de tus papás. Mi mamá sobre todo. Tu mami. Bueno, en los dos no te voy a decir la mamá, ¿no? Claro. La mamá ha estado conmigo y es mi mejor amiga, también la que me conoce bien y la que sabe que puedo decir que no puedo, ¿no? Es así también en la base de todo, ¿no? Y ya sabemos todo lo que has podido. ¿Qué es lo que no has podido? Diariamente nuestros pies caminan de 8 a 10 mil pasos y nos llevan por el mundo. Pero con un solo malestar nos cambia la vida. Casa Dr. Food es tu aliado en el cuidado de tus pies. Somos líderes en el ramo con más de 60 años de experiencia y te ayudamos a mejorar tu calidad de vida. Que el dolor en los pies no se convierta en un dolor de cabeza. Atendemos pacientes con toda clase de necesidades y contamos con la más alta tecnología para atender podología preventiva, lesiones, uñas encarnadas, hongos en las uñas y pie diabético, entre otros servicios. Pon tus pies en manos de los expertos. Casa Dr. Food. No he podido. No he pensado en eso. Yo creo que he logrado las cosas que he propuesto. A lo mejor me gustaría, no sé, por ejemplo, no, ella lo dice, la verdad es que no hay algo que no haya podido hacer. Entonces yo decía, yo quiero grabar en radio, y donde haga ya el Milenio Correón, con los multimedios, pues nunca se me ocurrió tocarla, porque oigan, déjenme, o sea, no, si una vez salió una nota mía, pero era mi nota y alguien más la leía. Ujú. Y sin embargo, aquí donde estoy ahora, en Saltillo, en tu profesión, mi jefe me dio la confianza, porque ahí los reporteros hacen notas para periódicos, para redes sociales y para radio. Entonces, me dijo mi jefe, ¿cómo ve, Dani? Usted allí es una nota para radio. Y yo jamás había hablado en radio, o sea, nunca, ¿no? Entonces hice mi reportaje, grabé el audio en el celular, como 4 o 5 veces que me salió, y lo presenté, y ya van 2 veces que lo hago, y después hice un enlace en vivo. Claro que yo jamás había hecho eso, nunca pensé que lo iba a hacer. Y me gustó, la aprendí, aunque me gusta, ¿no? Entonces, creo que no ha habido algo que no haya podido hacer. Creo que las personas cuando me acuerdo, creo que he logrado todo lo que me he propuesto. Oye, ¿sientes que nuestro país nos hace falta más apertura para generar más conciencia sobre este tipo de situaciones, de síndromes, de condiciones que son poco visibles? Yo creo que sí, hace falta más en la que conozcan más y también como más apertura. Yo creo que la sociedad está haciendo su trabajo, pero creo que le falta más al gobierno, más apertura. Por ejemplo, en el caso del síndrome de nosotros, pues todo se concentra en la Ciudad de México. En otros lugares así no hay conocimiento, entonces falta más preparación médica. En toda mi vida he llevado de consultas, la mayoría de las veces yo les tengo que decir de qué se trata. O sea, Ni los médicos. no, en serio. Y no solo pasa conmigo, sino con todas las mamás. Dicen, no, que soy el doctor, y se supone él es el que sabe, y terminé yo diciéndole. O sea, y es lo mismo. Entonces, creo que falta más preparación de los doctores, de las autoridades. Yo quisiera, por ejemplo, no sé, en la presidenta, que alguien entendiera que hay muchas enfermedades raras en México, pero como somos, es una incidencia
menor, pues no se le da la importancia, ¿no? No, por ejemplo, como el síndrome de Down, que ya es muy conocido. Entonces, los que tenemos otra incidencia no tenemos la oportunidad de dar a conocer o de atendernos, ¿no? Esa es la parte más importante. Este síndrome lo atienden, ¿te ve un neurólogo o no? Sí. Sí, un neurólogo. Sí. Pero también... Un pediatra, un oftalmólogo, un dentista, un cirujano maxilofacial, un oftalmólogo, Sí. un ocular. En los niños, además en ellos, yo tenía problemas en los oídos. Yo nací casi sorda. Entonces hay alguien a la cirugía. ¿Tienes aparato? No, ya lo pegaron. Ah, Pero o sea, mi condición en los oídos fue aparte de Noela. Entonces mi mamá decía, otra cosa era el mero, ¿no? Entonces sí son muchos doctores. En un hospital de México es un hospital donde hay una atención multidisciplinaria, donde hay todos estos especialistas que ven a los pacientes. Pero en México también es el Teletón y también el hospital infantil en México. Pero fuera de ahí, ¿no? En el también hay, aquí en Coahuila, no sé si Nuevo León, pero sigue faltando más espacio. Porque tú sabes, en el la lista de espera, y no todos tienen la misma suerte, entonces faltan Ni mucho. recursos, Dani, porque en no. muchas ocasiones, bueno, al menos en la medicina privada, ¿cuánto te cuesta cada consulta? Sí, y si te tiene que ver un oftalmólogo y un maxilofacial y el pediatra cuando eres pequeñito y el otorrino y ese, pues no hay dinero que alcance. No. Algo que te quiero preguntar, ¿tú ves bien? O sea, usas tus gafas, pero ¿es por el síndrome? Porque bueno, de ser lo del estrabismo que tú no lo tienes. No. Pero ¿tú ves bien? Si yo veo bien, yo tengo miopía con mi mamá. Mi mamá también tiene miopía. Yo veo bien, pero si va a yo para ver, tengo la graduación muy alta. Muy alta. Tengo de 8.85, pero y eso es aparte. Porque hay personas que tienen huellas y sí ven bien. O sea, hay gente con Moebius que no usa lentes. En los lentes. ¿Y no eres operable? Pues ¿De la sí, miopía? pero en mi caso no, porque se me olvidó decir, no podemos no parpadeamos. O sea, no es algo automático. Si no me acuerdo que necesito parpadear, no parpadeo. No me había fijado. No, es así. Pero, No me había fijado y vaya que estoy aquí 40 entonces, minutos contigo. Cuando tú apagas el ojo, entonces empieza a afectar. Entonces, en alguna ocasión, varios ejercicios con le hicieron en la noche, o cuando no el ojo, o menos el dedo, que lo pegamos y que se lo olvide, entonces puede ser peor, ¿no? Entonces, y si yo ya acostumbrada, tengo toda la vida con lentes. Entonces, por eso no lo puedo pegar. Ya no es operable. Y bueno, hoy por hoy, después de todo este recorrido, vives en Saltillo. ¿Vives sola? Sí, vivo sola. Eres una mujer independiente, Soltera. soltera, sin compromiso. Pero, ¿y el amor? ¿Cómo ha llegado a tu vida? Porque luego decías que ahí te gustaban todos los muchachos de la prepa. No, bueno, he tenido varias parejas que han sido muy lindos conmigo. Hubo parejas que estaba en la escuela, en la carrera, cuando yo todavía no hablaba de novela. Entonces, a mí eso me llamaba la atención, ¿no? En algún momento pensé que nadie se iba a fijar en mí, no, y conocí a mi primer novio en la escuela, y luego después tuve otro, y yo le preguntaba qué se sentía. Yo decía, yo no puedo dejar, o sea, yo soy realista y sé que la gente se me queda viendo, y yo no quiero que ustedes se sientan mal, ¿no? Y o sea, no nos fijamos en eso, ¿no? Eso es el novio, decía que yo quiero que me digas que tienes para poder al doctor, y yo no, o sea, yo no quiero hablar de eso, no quiero que pienses que soy eso, o sea, yo soy Daniela, ¿no? Y he tenido parejas maravillosas. Hace unos años también tuve un compañero, era Monterrey, Daniela, y estuvo viviendo conmigo en Saltillo. Entonces, eso no ha sido ningún obstáculo. Ahora sí que la pareja termina por otros problemas, pero en esa condición no tengo nada que ver con ninguna de las parejas. Y he conocido casos también
una de mis amigas ya se casó también, ya tienen familia, unos en Estados Unidos, o sea, la gente hace su vida normal, con pareja, con hijos, Entonces, no, en algún momento yo tuve una pareja que tiene síndrome de Noel también. Entonces, para mí fue un parteaguas muy fuerte porque era un hombre que además compartía el mismo síndrome que yo, comparte. Nos seguimos hablando, somos muy, muy buenos amigos y en algún momento a veces pensábamos en tener hijos. Entonces, era cuando yo vivía en México. Entonces decía la doctora, bueno, tú quieres fuimos con una genetista, trabaja en el hospital donde está doctor, y me dijo, bueno, tú quieres tener hijos, sí, yo quiero tener hijos. O sea, yo estaba como que muy enfocada en ser mamá, pero yo decía, es que yo no sé si mi hijo vaya a nacer con los dos tenemos el mismo. Claro. Y decía, mira, pues es 50-50, pues es sí, pues es no. Entonces yo salí como angustiada y me acuerdo que mi novio, Javier, me dijo, no te preocupes, si nace con Noel, no vamos a tener un grano más y ya conocemos el camino. O sea, no hay que preocuparse, ¿no? Y no pasó nada, bueno, no pasó nada. Entonces, eso en la quisiera decir yo que no hay ninguna diferencia con los niños, o sea, no. Los compañeros se adaptan, mis parejas conocían, me entendían bien, me defendían, siempre he sido yo el carácter fuerte. Entonces, como ellos me calmaban algunos, ¿no? Entonces, sí he tenido esa oportunidad de compartir mi vida con gente que son ya no, pero Oye, ¿y te hubiera gustado ser mamá? sí. O sea, yo sí, yo creo que, y lo digo en el libro, me hubiera gustado, por algo no se dieron las cosas, yo sabes, intentando varias veces, en varios años, pero no se pudo. También con mi última pareja tampoco se pudo, no sé por qué, yo creo que esa no era mi misión y ya la acepté. En algún momento sí me sentía como lloraba en silencio, ¿no? Porque sí, todas mis amigas tienen hijos, pocas son las que no tienen, ¿no? Entonces sí, yo sentía como a mí me falta algo, ¿no? Pero uno decía, bueno, yo tengo las cosas que hacer, tengo el activismo, tengo el libro, tengo esas cosas, ¿no? Y yo cuando llega la menopausia, porque ya estoy ahí, es cuando digo, ahora sí ya se acabaron las oportunidades o las opciones, ¿no? Pudiera adoptar y eso, pero no a lo mejor no es lo mío y ya lo acepté y lo solté y lo dejé. Pero eres tía. Sí, tengo una sobrina de 9 años. Ajá. Sí. Que de alguna manera, bueno, pues ahí Sí, las de sí. consentir. Sí, ella vive en Torreón con mi hermana, mi familia vive en Torreón, entonces el otro nos vemos. Y bueno, pues estuvo pendiente ahí el amor. Entonces, si hay alguna ahí atrevido que se mande mensaje. Digo, el programa no es para eso, pero pues mira, ya que estamos aquí, ¿verdad? Ya que está soltera y sin compromiso. Sí. Alguien que se aviente con la Dani, que se aviente con la Dani. Bueno, algo que te quiero preguntar. Bueno, ganaste el premio en 2003 que me dijiste, pero luego volviste a ganar otro en 2009. Sí. También por Crónica. Sí. Y después de estos premios y de tantos años escribiendo en diferentes periódicos, decides hacer este libro, que es el que quiero que platiquemos, El milagro y la sonrisa. Es digamos, una criatura que pariste. Es mi hijo. Sí. Platícanos de este libro. Bueno, mi hijo tiene 3 años ya, nos casamos en marzo del 22. Fue como decía desde el activismo, de la idea de contar la historia. Yo empecé con mis borradores, pensando en cómo contar mi historia para que fuera. Yo decía, bueno, alguien debe de servir, ¿no? Porque es una persona. Entonces, empecé a hacer borradores, pero como que no me animaba. Tú sabes, bueno, el libro es diferente al escribir un libro. Entonces, yo no soy escritora, es periodista, todo cuadrado, todo con datos y no. Y cuando hablas de ti misma es súper difícil. Yo te puedo decir a ti mentiras, pero yo no puedo ser honesta conmigo, no me puedo mentir a mí. Entonces, tengo que poner todo al cual. Entonces, pasaron unos años,
el un amigo es el director de la editorial, Amonite, él es mi mejor amigo desde hace muchos años, entonces le dije, vamos a contar la historia, y empezamos en eso, pero luego hacen varias cosas, y él también es periodista, entonces dije, ¿sabes qué? Yo voy a contar la historia, y él empieza a investigar, y luego le dije, yo investigué, él a mi papá, ¿sabes? Ella toda la historia, y me dijo, ¿sabes qué, Dani? Yo puedo contar la historia, pero eres tú la que lo debe contar. Así que vas a poner en mí, aunque no sepas, vamos a hacer por algo, yo te voy a decir, te voy a decir como un esqueleto, y ya tú tienes que contarte. Entonces, cada fin de semana, y al principio yo lloraba todos los sábados, porque era recordar, o sea, cosas que pensaba que ya había sanado, pues no, ahí estaban, y salieron las heridas, y luego pues hablé con mi mamá, y me llamaba, oye mamá, ¿qué pasó con esto? Entonces mi mamá lloraba, yo lloraba, y él lloraba veneno, Y ¿no? no escribías. Sí, entonces ya empezamos a hacer en forma en la pandemia. Cuando ya me dijo, me digo, ya tienes una fecha, o sea, ya no eres tonta, ¿no? Sí, ya tienes que Tienes que hacerlo. hacerlo ya, o sea, sí puedes hacerlo. Y empecé a fin de semana, de pronto me salieron 100 hojas. Y me acuerdo que le dije, son muchas. Y me dijo, en la mitad se van a ir. O sea, vamos a hacer trabajo de edición. Entonces, yo no sabía en mi libro. O sea, yo solo fui contando la historia desde el nacimiento hasta ahorita. Entonces ya, el borrador, luego ya vi trabajo de edición, trabajo de ilustración, o sea, todo lo demás, yo ya me pasé la bolita y salió en marzo de 2022, salió a la luz el libro. ¿Qué cosas? O sea, has ganado 2 premios estatales de periodismo en crónica y no puedes hacer la crónica de tu vida. O sea, qué cosas, Daniela. Pero sí, es que qué difícil es, ¿no? Este libro lo pueden entonces conseguir. Vamos a poner aquí amonite.com.mx, así lo pueden conseguir. Porque más en la compra de este libro, la Fundación Amonite para la Comunicación de la Cultura y la Ciencia, AC, va a donar un ejemplar para causas de beneficencia. Es lo que dice este libro, me parece maravilloso. ¿Cuántos casos conoces en México de síndrome de Moebius? Mira, ahorita, bueno, el libro del doctor, salen unos 500 más o menos. 500, 400. Yo conozco, pues, ahora sí, no sé, unos 200. O sea, he visto casos también en Facebook. Pero sí sé que falta un padrón, a veces hay un diagnóstico, entonces no hay diagnosticado. Por ejemplo, no sé, en el Seguro Social no hay médicos que sepan. Entonces dicen, bueno, tiene parálisis facial, pero no lo cuentan como síndrome de Moebius, ¿sí me explico? O sea, no hay diagnóstico certero. Pues para eso es este programa Para también. que no, Para eso es este programa y yo me encanta bueno, yo te conocí apenas hoy personalmente, pero ya habíamos estado en contacto desde hace tiempo porque estuviste también con mi hermano Fernando. Y para mí es bien importante que la gente conozca primero que existe. sí. Te conozca a ti como periodista, que lean tu libro y que en un momento dado podamos contribuir los que no tenemos este síndrome de alguna manera a la causa. ¿Cómo? Comprando este libro, hablando de esto, compartiendo este programa. Sí. ¿Crees que tu vida, tu testimonio a través de este libro, lo que estás platicando a ti, crees que le pueda servir a alguien, ¿no? El poder decir, ¿sabes qué? Este síndrome a mí no me define. No. Este síndrome, más allá de lo que la gente pueda decir o pensar, pues yo lo acepté. ¿Cómo llegó la aceptación? La situación llegó a decir, bueno, está bien, yo soy diferente, y llegué, necesito leérmela, esto no me define. De hecho, ahí dice en el libro, es una condición que no me define. O sea, yo soy Daniela, o no leer, periodista, soy hija, mamá, hermana, y esto es, ¿no? Pero sí, contar la historia, a lo mejor con análisis, a lo mejor con información, pero creo que sí puede servir a alguien. Escúchenlo. Oye, alguien que te haya hecho algún comentario de este libro, que lo haya leído, que te haya marcado. Ya lo hemos explicado en muchos lados. Si quisiera resumir, porque el editorial ha hecho muy buen trabajo, hemos estado en varias series del libro, pero estuve en una, o sea, aquí
en el reino de los estados. El libro sí que lo dio, ¿no? Los libros en Chiapas. Esa sí fue convocatoria y ahí participé yo y fue como concurso. Y fui a Chiapas, era la única escritora de Coahuila, no había nadie más que yo. Entonces íbamos a Coahuila y Durango. Y yo hablaba del libro y yo decía, híjole, que voy a ir a Chiapas y nadie me conoce, porque pues en Saltillo tengo gente en Torreón, en Durango, y yo decía, ¿qué voy a hacer allá? ¿No? Cuando estuve en Chiapas hasta allá, estaban la gente, y fui de las primeras a presentarlo, entonces la gente me aplaudió mucho, y luego fue me dijeron, no, él no lee el libro, o sea, le gustó la idea, ¿no? A mí me conmovió mucho que me hicieran eso, ¿no? La respuesta de las mamás. El libro ha ido a Alemania, Argentina, la gente lo quiere leer, no lo tenemos todavía en formato electrónico, pero no lo estaría ni después, ¿no? Pero la gente está muy interesada. Y bueno, cuando ya platicaba yo a la mamá del niño de Down, él me abrazó, o sea, yo creo que eso es lo más bonito. Cuando yo digo, bueno, una persona me llegue con esa, ¿no? Entonces los abrazos, la mamá me dijo que gracias a eso me había servido algo. Eso es lo mejor, ¿no? Poder conectar con la gente. Yo te entiendo muy bien porque eso me pasa a mí. Cuando que digo, mira, con una persona que el testimonio de mi invitado o de mi invitada le haya servido para reflexionar, para tomar alguna decisión, para lo que sea, con eso me doy por bien servida. Y te tengo que reclamar que no esté en electrónico, porque esto va a llegar a muchos lados, Dios quiera. Y a lo mejor en otros países van a decir, ¿y cómo le hago para obtener el libro? Entonces hay que hablar con tu editor, Amonite. Sí, hay una página que necesito saber bien. Bueno, voy a encargarte eso de tarea, mi Dani, para hacerlo en electrónico, porque no sabemos hasta dónde llega. Yo recibo aquí mensajes de Argentina, de España, de Venezuela, de Dominicana, de Honduras, de Costa Rica. Bueno, me he escrito de todos lados, independientemente de nuestro país. Y creo que este mensaje tiene que llegar a mucha gente. Conocer un poco más de Daniela, del milagro y la sonrisa. ¿Cuándo escribes el siguiente libro? Ya estoy en eso, bueno, ya en la segunda parte. Bueno, en eso participé en una antología de cuentos, ahora no se publica, somos varios escritores, y ya estoy en el segundo libro mío, ya estoy trabajando en eso. A ver, primero la antología con cuentos. Con cuentos. Nada que ver contigo. No, bueno, sí, pero... Sí, son varios escritores, me invitaron a participar y ya mi cuento todavía no se publica. Y a la parte de eso, bueno, eso ya fue como un año, yo estoy trabajando en el siguiente libro, ya estoy con ese. ¿Y ese también va a ser sobre ti o va a ser de otra sorpresa? Eso, pero yo creo que aquí se fue mucho de la infancia en la segunda parte, ¿no? Lo que sigue, le dice, bueno, ¿qué pasó después de eso? Ahí viene, ¿no? Entonces, como El milagro de la sonrisa 2. Recargado, como dicen. Bueno, man, pues no me quiero ir sin regalarte lo que mis hijos, El milagro y la sonrisa, para que se lo pueda regalar a la audiencia. Muy bien. Y pues, ojalá que les guste mucho y que sigan sonriendo con nosotros. Claro, El milagro y la sonrisa. Los vamos a regalar, ¿te parece? En redes sociales. Sí, parece bien. ¿Para alguien en particular? No, pero para quien quiera. Para quien quiera también, para quien lo decida. Sí. Gracias, Dani. Gracias. No, aquí están. Estos dos para la gente que nos sigue en redes sociales. Dani, un mensaje final para toda la gente que nos está viendo. Bueno, muchas gracias por invitarme, estoy muy emocionada. Ya conocí a personas. Y pues yo creo que la gente no tiene la capacidad de sonreír ni de sorprenderse. Y eso mucho de eso hay en este libro, la capacidad de sonreír, de empatía y de la sorpresa, ¿no? De dejarme sorprender, de no dar todo por hecho. A veces decimos, no, damos por hecho que mañana vamos a despertar. Y no sabes, a lo mejor no vas a despertar, ¿no? Me ha tocado a mí, por hecho que mañana voy a ir a Saltillo otra vez, pero no sabes, ¿no? Entonces, el dejarse sorprender, el saber agradecer
a Dios sobre todo, ¿no? Lo bueno y lo malo. Muchas veces, ahí no vas a ver en el libro, tuve algunos como conflictos con Dios, ¿no? Cuando estaba chica, le decía, no quiero ser niña, quiero ser paloma, quiero ser mariposa, porque yo no me aceptaba todavía en ese momento, ¿no? Entonces, no era como reclamo, pero sí como que estoy enojada, pero yo, como estuve en la escuela de monjas, pues sabía que no podía reclamarle a Dios, pero no podía tampoco dejar de sentir, soy ser humano, ¿no? Entonces, aprendí que agradecer lo bueno y lo malo, y yo así que enfrentarlo como ella, ¿no? Yo creo que eso sería como lo más, ¿no? Dejar sorprendernos, sonreír desde a todo y pues seguir luchando. Porque todo es un camino que no se acaba, que se acaba. Claro, y que finalmente esta aceptación que después de los años lograste en ti, creo que ese sería también el mensaje para la gente que nos está viendo, que tenga este síndrome de Moebius o que tenga alguna otra o algún otro síndrome o alguna otra condición. Y bueno, invitar a que te sigan en redes sociales también, Sí, ¿verdad? estoy en Facebook con Daniela Leonán, en Instagram yo soy Daniela. Aquí lo vamos a poner Ahí, para que sea más sencillo. También hago TikTok, también hago, me gusta hacer ridículo. En TikTok. Sí. Bueno, ahí te vamos a seguir también. Gracias, Daniela. Gracias por venir a Monterrey desde Saltillo, por venir a compartir esto. Y si creen que esto le puede servir a alguien, compartan este capítulo de Daniela Giacomán, que pueden seguir también y comprar su libro. Gracias, gracias, Dani. Gracias a todos ustedes. Hasta siempre. Gracias. Casa Doctor Food presentó